Bienvenidos a la clase de matemáticas. Hoy hablaremos de los ángulos determinados por dos rectas paralelas y una secante. Tengamos dos rectas paralelas y una recta secante. Al cortarla nos identifican los siguientes ángulos: ángulos alternos internos entre paralelas, ángulos alternos externos entre paralelas, ángulos correspondientes y ángulos opuestos por el vértice. Veamos entonces ángulos alternos internos entre paralelas. Son aquellos ángulos que están dentro de las paralelas, pero a uno y otro lado de la secante. El ángulo 3 y el ángulo 5 son ángulos alternos internos entre paralelas, lo mismo que el ángulo 4 y el ángulo 6. Podemos decir que los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes. El ángulo 3 congruente con el ángulo 5, el ángulo 4 congruente con el ángulo 6. Otra clase de ángulos que se nos presentan son los ángulos alternos externos entre paralelas. Son el ángulo 1 y el ángulo 7, el ángulo 2 y el ángulo 8. Son ángulos que están por fuera de las paralelas, pero a uno y otro lado de la secante. Y también esos ángulos son congruentes. El ángulo 1 congruente con el ángulo 7, el ángulo 2 congruente con el ángulo 8. Ahora, ángulos correspondientes son ángulos que están al mismo lado de la secante, pero uno es interno y el otro es externo. El ángulo 2 con el ángulo 6, el ángulo 1 con el ángulo 5, el ángulo 3 con el ángulo 7, el ángulo 4 con el ángulo 8. Esos ángulos también son congruentes, es decir, ángulo 2 congruente con el ángulo 6, ángulo 1 congruente con el ángulo 5, ángulo 4 congruente con el ángulo 8 y ángulo 3 congruente con el ángulo 7. Los ángulos opuestos por el vértice son ángulos que son opuestos del vértice con el ángulo 2 y el ángulo 4, el ángulo 1 con el ángulo 3, el ángulo 6 con el ángulo 8 y el ángulo 5 con el ángulo 7. Esos ángulos también son congruentes. Ahora veamos ángulos adyacentes. Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado en común. Por ejemplo, aquí en la gráfica de rectas paralelas tenemos algunos ángulos que son adyacentes, como el ángulo 1 y el ángulo 2, tienen este lado en común. De igual manera, el ángulo 2 con el ángulo 3 tiene este lado en común. De la misma forma, el ángulo 3 con el ángulo 4 tiene este lado en común. Y seguramente encontramos muchos más en la otra recta que son ángulos adyacentes. Veamos los ángulos de un triángulo. Decimos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Y tenemos también que en un triángulo ABC, el ángulo exterior a un triángulo, aquí tenemos el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. El ángulo 4 es un ángulo que está por fuera de un triángulo. Y decimos que el ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores de un triángulo no adyacentes. Entonces, al sumar el ángulo 1 y el ángulo 2, se obtiene el valor del ángulo 4. Aquí lo tenemos. El ángulo 4 es igual a la suma del ángulo 1 más el ángulo 2. Ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando al sumarlos da 90 grados, es decir, un ángulo recto. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando al sumarlos da 180 grados, es decir, un ángulo llano. La bisectriz de un ángulo es una línea recta que parte del vértice del ángulo dividiéndolo en dos partes iguales. Aquí en la gráfica, entonces, esta es la bisectriz del ángulo que tenemos acá, dividiendo en dos partes iguales, que es el ángulo 1 y el ángulo 2. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, es decir, que tiene la misma medida. En la parte de acá tenemos cuatro gráficas que, de acuerdo con los conceptos estudiados, nos preguntan calcular el valor del ángulo de algunos triángulos que se presentan ahí y de algunas rectas paralelas cortadas por los secantes. En la primera gráfica tenemos un triángulo ABC, donde nos dan dos ángulos internos, uno que vale 70 y el otro que vale 80, y nos piden calcular la medida del ángulo exterior al triángulo y el otro ángulo del triángulo. En la segunda gráfica también tenemos un triángulo muy similar al anterior, triángulo ABC, donde nos dan un ángulo interno que vale 110 grados, dos ángulos
que no conocemos, y el ángulo exterior al triángulo, que vale 150 grados. Nos pueden calcular entonces los dos ángulos internos del triángulo que se desconocen. En la tercera gráfica, algo similar a las dos anteriores, es un triángulo rectángulo, aquí mide 90 grados, y uno de los ángulos del triángulo interno vale 45. Nos pueden calcular el otro ángulo interno y el ángulo externo al triángulo. En la cuarta gráfica son dos rectas paralelas cortadas por dos secantes, identificándonos entonces un triángulo ABC, de donde un ángulo externo al triángulo vale 85 grados. Y nos piden calcular entonces el ángulo externo de ese triángulo. Aquí al intersectar esta secante con una de las paralelas mide 40 grados. Nos piden calcular entonces el ángulo externo del triángulo y otro ángulo externo del triángulo. Esos cuatro ejercicios se dan como actividad para que el estudiante los realice y los entregue posteriormente. Los invito a que ingresen a mi canal, elprofector.com, y allí encontrarán muchos más ejercicios resueltos del área de matemáticas. Gracias.